Buenas, ¿cómo están? Quería dejarles una reflexión, una catequesis, que es una traducción de una charla de un biblista llamado Fabio Rossini. Estaba en italiano y bueno, la pasé al español. Me parece que puede servir mucho para este tiempo de Cuaresma. Quizás muchos de nosotros nos preguntamos un poquitito cuál es la función de estas tres pilares de la vida espiritual, que es el ayuno, la oración, la limosna. Yo quiero centrarme un poquitito más en el tema del ayuno y por eso voy a hablar sobre el tema de la gula y cuáles son los efectos de la gula como pecado no combatido en nosotros, ¿no? En un marco bastante amplio que no se reduce solamente al comer, ¿no? Bien, entonces empecemos. Vamos a empezar con el tema de las tentaciones de Cristo en el desierto, que nosotros lo vamos a encontrar en el Evangelio. Y recordamos que en el Evangelio vamos a encontrar propiamente en el desierto tres tentaciones. Pues habrán otras tentaciones, por ejemplo en la cruz, Jesús va a ser tentado, va a ser movido, bájate de la cruz, ¿no? Pero vamos a hablar de estas tres tentaciones del desierto, que los padres del desierto, los monjes, le van a llamar pensamientos malvados, los pensamientos malvados del enemigo, ¿no? Por un lado tenemos la primera tentación que el enemigo le dice a Jesús: di que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? En la primera tentación referida a la gula, al afán de comer, a la necesidad de comer: te daré todo esto si tú postrándote me adoras. Tiene que ver con el poseer, ¿no? Te daré todo, dice, ¿no? El tema de tentación sobre el tema de la avaricia, ¿no? Lo puso sobre un lugar elevado, la tercera tentación, y luego le dijo que se tire de ahí porque Dios va a hacer algo, ¿no? Y en el fondo, ¿qué le está diciendo? Dios va a hacer algo a tu ritmo, según aquello que vos le imponés a Dios, ¿no? O sea, la tercera tentación está referida a la vanagloria, ¿no? Ocupar el lugar de Dios, ¿no? Entonces el enemigo parte de la necesidad, ¿no? Para ir luego al deseo de poseer y luego a la afirmación de sí, ¿no? Que es la vanagloria, ¿no? O sea, las tres tentaciones están unidas, ¿no? La necesidad, que es propiamente física, que todo el mundo la tiene, va a ser tentado sobre ese aspecto de la vida, luego el deseo de poseer y después la afirmación de sí mismo, la vanagloria, ¿no? Entonces, ¿dónde está el origen de estos tres pensamientos que se llaman pensamientos trampa, ¿no? En el fondo, para reducir a la fealdad, para encerrarnos en lo que los padres de la Iglesia van a llamar filautía en griego, ¿no? Que para los antiguos significa amor al propio ego, ¿no? Filos, amor al propio ego, la filautía, ¿no? De sí mismo, un amor desordenado del propio yo, un amor falso por sí mismo, pero que en realidad se decanta siempre en autodestructividad, ¿no? Porque en el fondo el pecado te autodestruye, vamos destruyendo a nosotros mismos. Entonces, estos son los principales tres pensamientos trampa del enemigo, que luego se van a subdividir en un montón de otras clases de tentaciones, ¿no? Nosotros entramos en este combate espiritual y pensemos que en nuestro interior se agitan dos tipos principales de inicio de pensamiento trampa, ¿no? Por un lado tenemos interiormente lo que se llama sugestión y por otro lado tenemos la inspiración, ¿no? Entonces, la sugestión viene de la palabra subgénere. ¿Qué significa? Significa estar bajo la gestión de otro, como una especie de manipulación. Eso es sugestión, ¿no? O sea, tiene la característica de imposición la sugestión. Y los monjes del desierto, como este monje muy sabio que se llamaba Evagrio Póntico, habla sobre el combate interior y afirma que la sugestión es un pensamiento que viene del exterior, es una cosa que se nos impone, mientras que las inspiraciones, es decir, inspirar significa soplar dentro del interno, ¿no? Nos deja siempre libres, ¿no? La inspiración nos deja libres, son como ofertas, propuestas, son aperturas del corazón las inspiraciones, y por lo tanto viene del Espíritu Santo. Entonces hay una parte interior del corazón que solo se entra, se dispone por tres armas principales que nos deja la palabra de Dios. ¿Cuáles son las armas principales que permiten que el corazón se abra a la inspiración del Espíritu Santo? La palabra de Dios va a decir que esas tres armas principales son la oración,
el ayuno y la limosna, ¿no? Esta parte, que es la más auténtica de nuestro corazón, es la parte que produce, que acoge, que ve entrar en sí la inspiración del Espíritu Santo, y por lo tanto nosotros tenemos el problema fundamental de iniciar a discernir cuándo una cosa es inspiración y cuándo una cosa es sugestión, porque estamos hablando acá de las decisiones más profundas. Entonces tengo que ver cuándo estoy siendo manipulado y cuándo estoy bajo la inspiración o la moción del Espíritu Santo, ¿no? Y para eso decíamos las tres armas: el arma de la oración, el ayuno y la limosna. Entonces veamos la primera sugestión del enemigo, ¿no? Y la respuesta que le da Jesús al enemigo: manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo inicia con la tentación de la gula, ¿no? El combate contra las trampas del enemigo en el pensamiento inician con los apetitos, ¿no? Eva misma se le presenta la trampa por un pensamiento sobre un límite acerca de no poder comer de un fruto, ¿no? Y eso se transforma en un instrumento de autoafirmación por encima de Dios. Entonces nosotros tenemos que focalizar este punto. El inicio del combate espiritual viene del ayuno. En la vida espiritual se comienza siempre por aquí, ¿no? Con una forma de ascesis. Ascesis significa ascender, de ahí viene la palabra ascender, ¿no? Es decir, como una forma de ascenso, de subida, ¿no? El inicio de las pasiones es la gula. ¿Por qué? Porque si no hay espacio para la vida espiritual, la vida con Dios, para la vida con Dios es que es necesario ayunar, seguramente para iniciar a orar, de modo que nosotros estemos en una actitud interior sobria, despierta, abierta. No hay otra cosa que hacer. Para poder orar no queda otra cosa que iniciar con el ayuno. Por ejemplo, para orar por la mañana se necesita hacer renuncia, ayuno de horas de sueño, se necesita renuncia, ¿no? Todo vínculo, en especial el vínculo con Dios, exige alguna renuncia. Si quiero orar por la tarde, seguramente tendré que renunciar a lo que me dispersa, al programa de televisión o de internet que me quita la atención, que me hace vivir solo en la superficie. Entonces, para poder iniciar a hablar con Dios, a mirarse adentro, para poder iniciar a vivir de una manera más consciente, no hay nada más que hacer que iniciar con el ayuno, ¿no? Porque nosotros tenemos necesidad de crear un espacio de silencio, de aislamiento interior, que implica una negación de cualquier cosa. Un ayuno de algún tipo, algún tipo de ayuno estamos necesitando para iniciar eso. Entonces, vivir en plenitud la vida quiere decir liberarse de las trampas. Esta meditación va a durar por lo menos 40 minutos, porque es un tema largo, pero es necesario que lo desarrollemos aquel que quiera entrar en el tema de verdad sería, ¿no? Y no hablar solamente de qué como, qué no como, ¿no? Entonces, para vivir en plenitud la vida, esto quiere decir liberarse de las trampas, de los engaños del enemigo. Pero si queremos iniciar, ¿no?, la belleza de este combate por nuestra felicidad y para la felicidad de los que están con nosotros, es inútil iniciar, por ejemplo, con lectura de libros espirituales. Es cierto que esto en otro momento va a ser de gran ayuda, ¿no? Es de gran ayuda. En la vida de los santos se nota eso. Pero se necesita comenzar primero, más que con una lectura, con una disciplina sobre el propio cuerpo. Combatir la gula, ¿no? Por eso la palabra de Dios nos habla de la necesidad del ayuno. Entonces, recordemos los tres niveles del ser humano que nos da la palabra de Dios. Un primer nivel es el alma concupiscente, ¿no? Ligada al cuerpo, a los sentidos, inclinada, ¿no?, a ciertas pasiones. En segundo lugar, el alma racional, que refleja todo el mundo psicológico, interior, los movimientos de los pensamientos o los sentimientos, que son algo más interno que la simple conexión física, ¿no? Y para llegar a este punto más profundo, el tercer punto, podríamos decir así, de la realidad humana, el más elevado del que nos habla la Sagrada Escritura, es la zona espiritual, ¿no? El maligno va a iniciar a meter una mentira primero en los pensamientos siempre relativos al cuerpo, a los sentidos, como pasa con Jesús en estas tres tentaciones. Mueve a preocuparse demasiado por las propias pulsiones físicas, a encajonarnos, a volvernos obsesivos con unas necesidades materiales, y así se va metiendo en nuestra alma una mala inclinación. Y por eso se necesita iniciar ayunando, siempre en el combate,
siempre. Entonces veamos por qué esa necesidad. Se trata de hacer espacio. La gula crea espacio, es decir, combatir con el arma del ayuno quiere decir cortar los entontamientos, cortar las alienaciones, ¿no? La gula lleva a esto, a una alienación, a un aturdimiento. La gula quiere ocupar un espacio en nosotros, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que hacer una distinción fundamental, ¿no? Distinguir entre los pecados que están en el camino y los pecados que llevan afuera del camino. ¿Qué quiero decir? Que hay ciertos pecados que distraen del bien, que distraen de la vida feliz, mientras que otros pecados, otros pensamientos, otras tentaciones, tienen el fin de distorsionar desde el interior, ¿no? Se permanece en cosas buenas, pero estas vienen distorsionadas, se transforman en tortuosas, referidas más sobre sí mismas, no abiertas y referidas al amor, al bien, ¿no? Entonces tenemos que decir que el pecado de la gula, este pensamiento trampa, es del primer tipo de pecado, un tipo de pensamiento que nos lleva fuera del camino, ¿no? Y este pecado es madre de todas las pasiones, ¿no? Y por eso nos va alienando, es decir, nos enajena, nos quita libertad, nos embrutece, nos atonta, nos hace escapar de la vida, salir de la realidad. Eso está haciendo la gula, nos hace salir de la realidad. Pensemos, por ejemplo, el pecado que la gula encierra, por ejemplo, el tomar o toda toxicodependencia que hoy la droga cualquiera tiene acceso, ¿no? Que tiene que ver con el enajenarse, con el entontecer, huir de la realidad. La gula es un poco esto, un sistema para sustraerse de la realidad, un sistema de entontamiento, de ebriamiento, por el cual nos va transformando la persona en un estúpido, ¿no? Porque la gula no se cierra solo en comer mucho, sino que tiene que ver con lo que me doy para darme placer, ¿no? Lo que tomo por medio de mis 5 sentidos para procurarme una distancia de lo real, ¿no? Dirigirme a un supuesto puesto agradable y confortable en la vida para huir de una realidad que no estoy queriendo, ¿no? Entonces, no hay nada que hacer, ¿no? Este tipo de combate es esencial en la vida espiritual. Si uno no inicia aquí, no va a ir a ninguna parte, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús dice, esto es tipo de espíritu solamente se logra expulsar con ayuno y oración, porque se empieza por ese lado, ¿no? No se va a ninguna parte bajo ningún punto de vida espiritual de la vida nueva. Nosotros vamos a quedarnos con el odre viejo. El odre va a quedar viejo porque no hay disciplina, no hay un cambio en nosotros, ¿no? Entonces el Señor no podrá llenarnos con el vino nuevo porque todo lo que nos dé se va a terminar perdiendo. Entonces los padres orientales llaman a la gula como la gastromaquía, o como podemos traducir nosotros como voracidad del estómago, ¿no? Es decir, una forma de agresividad que es la voracidad, ¿no? Y este hecho produce que uno inicie a ver el mundo en función de sí mismo, en función del propio apetito. Eso produce la gula, ¿no? Ver el mundo en función del propio apetito. El apetito se transforma en un patrón de nuestra vida. Los deseos se vuelven insuprimibles, privilegiados, y una persona cae siempre más en una autodestructividad, en la luxión, ¿no? De darse placer, ¿no? Pero eso a costa de salir siempre más de la realidad, transformándose siempre un poco en más tonto, siempre más lejos de una relación con la realidad, ¿no? Como aquel que está todo el día con el auricular, que me pasó una vez, y le preguntaba, che, vos que trabajás en esto, en el jardín y qué sé yo, ¿cómo se llama este árbol? ¿Qué? Dice, se saca el auricular. ¿Este árbol cómo se llama, no? No, qué sé yo, ¿no? Auricular de vuelta, ¿no? Un entontamiento, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos produce? Produce un alejarse de la realidad, me va sacando de la realidad y Dios me quiere salvar a mí en la realidad, no fuera de ella. El demonio me va a sacar de la realidad, las pasiones me van a sacar de la realidad, ¿no? El ayuno significa, de alguna manera, dar reglas al apetito. Dar reglas al apetito. El apetito es algo natural, en todos nosotros está el deseo de comer, porque sin ese deseo no vamos a llegar a ningún lado, nos morimos sería, ¿no? Pero ese apetito, ese deseo tiene que tener reglas, y el ayuno le da reglas a esa realidad. Dar una regla a aquello que es necesidad del cuerpo, ¿sí?
Atención en esto, porque acá nosotros no estamos hablando de negar las necesidades. Por eso hay que estar muy atentos, porque esto requiere un gran equilibrio, no es negar las necesidades, ¿no? Corremos el peligro de transformar esta charla en una simple negación. Nosotros no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de no alienarse, de no huir de la realidad, de no estar en una condición de engaño, de entontamiento, ¿no? La perversión de nuestra vida inicia por la falta de vigilancia sobre lo que nos nutre. Si comiéramos solo para nutrirnos, yo el primero, comeríamos mucho menos de lo que comemos. Para nosotros comer es un acto cultural, un acto relacional, un acto simbólico, un acto autorreferencial, social, y la gula es un lugar fundamental, esencial, por lo tanto, de discernimiento de nuestro ser, donde estamos parados, ¿no? Lo que tomo, aquello de lo que vivo, lo que me alimenta, lo que me hace sobrevivir, no es simplemente la necesidad física elemental. Nosotros aquí tenemos necesidad de reglas, la necesidad de entender cómo todo esto se transforma en trampa cuando no tiene reglas. Entonces, esta tentación de la gula, como se presenta en realidad, esta pérdida del dominio de sí mismo, este ser esclavo de las pasiones, se revela solamente a quien inicia a ser consciente y vuelve sobre sus pensamientos y se pregunta por qué cosa estoy pasando en este momento, en qué estoy pensando, qué cosas estoy haciendo, qué me está sucediendo, ¿no? Es como un despertarse, ¿no? El que empieza con el ayuno se despierta. Entonces, como una violencia por las cosas, ¿no? En la primera tentación a Jesús, el maligno le dice, di que estas piedras se transformen en pan. Es decir, que estas cosas perviertan su función. Están hechas para esto, pero estas van a pervertir su función. Que sean usadas en manera diversa de aquello que son. Es decir, imponerle a la realidad que se transforme en comida, en algo que es un sistema autorreferencial. Y eso significa que la realidad que me circunda grotescamente se transforma en una cosa que debe ser para mi estómago y no una realidad que tiene una vida propia. Y es patente que una piedra no es pan, pero también es patente que nosotros iniciamos a buscar transformar las piedras en pan. Entonces vamos a pensar en un ejemplo que puede servirnos para entender un poco más lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, la frustración. Todo proceso implica algo de frustración, algo de exigencia, ¿no? Todo proceso hacia un bien implica exigencia, pero también frustración, ¿no? Por ejemplo, la frustración que crea tanto afán en nosotros. Pensemos en una persona que está en tiempo de estudio, un universitario que está estudiando para un examen, ¿no? Y todo tiempo de estudio, una persona que está en tiempo de estudio, esa persona experimenta lo que es el tedio del estudio, el cansancio del estudio, el deseo de huir de ese cansancio, de ese tedio, y comienza a comer para salir del tedio, ¿no? Comer para salir del cansancio. El momento en que estamos delante de algo difícil, que me impone a ir para adelante, y en ese momento me alieno, me enajeno. ¿Con qué? Con comida. Inicio a darme placer, o el celular en algunos casos, ¿no? Inicio a darme placer. Transformamos el tiempo de estudio, esa piedra dura que es para mí estudiar, lo transformamos en pan, ¿no? Entonces, este fuerte, podríamos decir, esta actitud está muy presente en muchísimos de nosotros. Cuando interrumpimos, por ejemplo, la actividad laboral, cuando buscamos interrumpir lo fuerte del trabajo con algo que convierta en pan la piedra dura de la exigencia de trabajar, por ejemplo, frente a una realidad difícil que exige entrega, que exige fortaleza, la gula se pone como solución, ¿no? No estamos acá culpando a la distracción que muchas veces es sana y es necesaria, ¿no? Un recreo le decimos nosotros. Sino que aquí estamos hablando cuando le escapamos a la entrega, ¿no? A un sufrimiento propio de un proceso que lleva un fruto. Guarda, porque yo no estoy hablando acá sufrir por sufrir. Estoy hablando de sufrir porque ese sufrimiento es parte de un proceso que lleva a un fruto. Porque si no seríamos masoquistas nosotros los cristianos, ¿no? Entonces, este buscar darse un placer para escapar representa un estado infantil, ¿no? Un bloqueo
en lo que la psicología llama hoy la fase oral, ¿no? La cual es la fase primera del niño, donde él se calma con un acto de autoconsolación. Y nosotros a veces nos quedamos con eso, ¿no? El problema de todo esto en un adulto es que el precio de esto en un adulto es la realidad. Se transforma, es transformarse en personas que abandonan con facilidad el objetivo. Yo tenía este objetivo, aprobar un examen, abandono el objetivo con facilidad porque no quiero ningún sufrimiento, y se vuelve esa persona en un infantil, en un inconstante que no llega jamás a la meta, a un desafío, y si llega a cumplir con algo, siempre llega al final de ese algo que se había propuesto con una grandísima fatiga esta persona, ¿no? ¿Cuántas personas hay hoy preocupadas por el propio cuerpo, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad muchos están huyendo de las relaciones. ¿Y cuántos que están en el otro extremo, donde les cuesta tener una relación sana con el propio cuerpo y están con un problema de salud gravísimo por obesidad, por atorarse con comida, por ejemplo, ¿no? En muchos casos hay un trasfondo de gran infelicidad no enfrentada en nosotros cuando nos pasa esto, ¿no? Y todo esto lo decimos para tomar conciencia de cuánto cuesta este pecado. Nos cuesta la relación sana con la realidad de nuestro propio cuerpo, de nuestro entorno. Nos transformamos en personas obesas, y acá no estoy hablando de los gorditos, estoy hablando en personas obesas existencialmente, que nunca terminamos una exigencia, que nunca enfrentamos de alguna manera la fatiga de la meta, ¿no? Entonces, por eso hablo de esto, ¿no? Con un peso en el hombro que tendría que ser solución y es siempre más un problema que una solución. Entonces, resumimos, la gula reduce al hombre al propio bienestar, nos aleja, nos enajena de la realidad, porque la comida se transforma incluso en un instrumento de identidad. Me reconozco en los momentos de satisfacción. Eso hace la gula, ¿no? Reconociendo que la gula no tiene que ver solo con la comida, sino con todo aquel mundo de placeres sobre el que uno puede resbalar, ¿no? En situaciones sociales, corporales, mentales, que son las cosas con las que uno se da placer, ¿no? Y termina por instrumentalizar el propio cuerpo en estos ámbitos. Entonces, la gula, como en un estado de larva, es un suicidio la gula, ¿no? Es el modo para no ser, eso es la gula, el modo para no ser. Fuera de lo real, el goloso busca no ser sí mismo, estar solamente en una situación, perdón por la expresión, pero es así, en una situación orgásmica, placentera, agradable, ¿no? Es como una idolatría del bienestar, ¿no? Una idolatría del placer. Y esto va atrofiando nuestra capacidad de darnos, nuestra capacidad de amar, porque si yo soy un esclavo de mi confort, si yo soy una persona que sobrevive solamente si se satisface, porque debe escapar de la tensión, entonces ¿cómo voy a poder entrar, por ejemplo, en la paternidad? Ser padre, ser madre, quiere decir entrar en una serie de incomodidad que son exigencias, exigen crecimiento, ¿no? ¿Cuántos de nuestros padres tenían que salir a la madrugada por su bebé? ¿No? Nadie tiene ganas de levantarse, cambiar un pañal, pero hay una serie de exigencias, hay un crecimiento, hay una gran capacidad de amor en ese ejercicio de la paternidad, ¿no? Entonces, a no ser que el hijo también sea un modo de idolatría en esa persona, donde se lo pone al hijo en el centro como una autoafirmación, donde el hijo pasa a ser el centro de una manera neurótica, ¿no? Devorando la existencia de los hijos en función de ¿qué? De la propia inseguridad mía, ¿sí? Con eso nosotros podemos ver cómo todo puede distorsionarse, pervertirse. Por eso el demonio tienta a Jesús sobre esto, cambiar la realidad para mí mismo, ¿sí? Que sirva en función de mí. Entonces, el punto de la realidad es que el nutrimento es necesario. No estamos hablando acá de una negación, decíamos, ¿no? Nosotros tenemos necesidad de comer. Sobrevivir requiere comer, pero se tuerce cuando se lo transforma en centro del ser, ¿no? Este es el sistema por el que se destruye la vida de las personas.
Si la gula nos hace incapaces de estar en contacto con lo real, ¿qué cosa nos está robando la gula, ¿no? Nos está pasando que por medio de este sistema de compensaciones, con lo cual intentamos sobrevivir a la dificultad de lo real, de lo que tengo que enfrentarme todos los días, nos vamos volviendo incapaces de ver el bien presente en la realidad, porque huimos de la realidad, incapaces de relaciones, porque estamos centrados sobre nuestro estado físico interior, sobre nuestra satisfacción, ¿no? Y esto nos va metiendo, estancando dentro de nuestro ego. No nos vamos dando cuenta que nos estamos alejando del amor y nos estamos alejando de toda relación verdadera, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, en un matrimonio donde cada uno está centrado en su propio bienestar. Pensemos en esto, ¿no? ¿Cómo será la vida de esa pareja, ¿no? ¿Qué espacio tendrá la vida del cónyuge, ¿no? Solo aquella que esté en función de mi satisfacción, de mi bienestar, de mi compensación. Entonces aquí nosotros tenemos que entender que el ayuno no es una obra meritoria para algún santo por ahí que es bien capo. No. El ayuno es necesario para amar. No es posible entrar en las relaciones sin entrar en alteridad, ¿no? En combate con la flecha que siempre apunta a nuestro ego, esa que quiere usar todo en función del propio yo. Yo tengo necesidad de negar esta pulsión antes que gobernarla, negar esa inclinación a buscar en todo nuestro espacio de compensaciones, de satisfacciones, ¿no? Y esto se reducirá, si nosotros no tenemos esto, todo se va a reducir a que nos vamos a quedar como unos grandes niños caprichosos, ¿no? ¿Cómo es este combate para no perder la realidad? Porque para esto es, ¿no? Combate para no perder la realidad. Decíamos que la gula nos centra sobre el propio ego, nos distrae del amor, de las relaciones, rompe la relación con Dios, rompe la relación con los demás e incluso la relación sana con nosotros mismos. El mecanismo es autodestructivo, el mecanismo de todo pecado capital sería principalmente de la gula en este caso, ¿no? Porque las compensaciones no tienen fondo y nos van sumergiendo en una frustración constante. Entonces, en la tentación del desierto, Jesús responde una cosa muy interesante. Dice, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? Jesús no está oponiéndose al apetito, al no comer, solo por no comer, ¿no? El ayuno solo por el ayuno no es exacto. El ayuno efectivamente en la vida espiritual no es ausencia seca, desértica, vacía de comida, sino búsqueda de otra comida. Eso es el ayuno, ¿no? No de solo pan vive el hombre. Es decir, que aquí estamos de frente a algo que podría tranquilamente ser interpretado en esta clave, ¿no? Y esto que me estás proponiendo es solo pan. Es decir, yo estoy buscando otra cosa más grande, ¿no? La tentación viene y se propone solo como pan, pero yo le digo a la tentación, yo quiero algo que sea más grande que solo pan, ¿no? Entonces, en el capítulo 4, cuando los discípulos van a buscar comida, esto en el Evangelio de Juan, y vuelven y lo encuentran hablando con una samaritana, Jesús les dirá a los apóstoles, le dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen y mi comida es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Es interesante, ¿no? Nosotros no podemos vencer el combate de la gula con la simple negación de una comida, sino que tenemos necesidad de la afirmación. Esto significa que el problema es que el goloso pierde la realidad. El ayunador entra, por el contrario, en algo más bello de lo que la tentación le está ofreciendo. Algo mucho más bello de lo que la tentación le ofrece. En un cierto sentido se trata de comer mejor, de comer bien. A través de una negación pasar a una necesaria afirmación, porque nuestro ser tiene necesidad de un alimento, porque no podemos vivir a través de una simple dinámica frustrante nosotros. De hecho, en el fondo, Dios nos está pidiendo que comamos lo mejor. Eso nos está diciendo, es decir, no solo de pan vive el hombre.
Es un ejemplo que podemos comprender y es cuando iniciamos, por ejemplo, a hacer una dieta, ¿no? ¿Cuántas veces intenté? Después de pegarnos una atorada, ¿no?, en alguna comilona, ¿qué sucede cuando pasa esto? Se inicia con un mecanismo, ¿no? Se inicia con un momento amargo, la dieta es pesada, uno no la quiere hacer porque nos parece que no comimos suficiente, parece que todo lo que agarramos es sin sabor, pero luego el cuerpo se siente después de un tiempo menos pesado, menos desdichado, y en ese momento aparece un bienestar. Me siento mejor conmigo mismo, me siento más contento, mi cabeza empieza a funcionar mejor, y desde ese momento yo inicio a probar el placer de tener cuidado de mí mismo. Ya no está más el entontamiento, sino cuidado. Y en ese momento inicio a darme cuenta de las cosas que tengo en torno, de las personas que tengo alrededor, porque no estoy dormido en un placer, ¿sí? Me doy cuenta de las cosas que tengo a mi alrededor. Y por esto es solo un ejemplo, ¿no? Porque la realidad es mucho más grande que una dieta, ¿sí? Esto es importante que lo entendamos, ¿no? Y está a nivel del corazón. Porque la dieta es un ejemplo. Lo que yo estoy diciendo ahora está al nivel del corazón, de lo profundo del ser. Si la cura de la alimentación parte solo de un narcisismo estético, es decir, simplemente para que mi cuerpo esté estéticamente más lindo, nos da placer estético, nos da satisfacción bajo el punto de vista estético, me miro en el espejo y me siento bien y temporalmente estoy bien porque estéticamente luzco bien, que no está mal. Pero si esto parte de una relación con la realidad y como ponerse en el trabajo de crecer en el amor, cambia la cosa, porque ya no es solamente algo estético. Yo me estoy proponiendo este ayuno porque yo quiero crecer en el amor, en el contacto con la realidad. No quiero estar entontado, ¿no? Quiero crecer en lo profundo de mi corazón. Entonces comienzan a suceder cosas grandiosas. Uno inicia a darse cuenta de cuántas ocasiones ha perdido, cuántas cosas bellas puedo hacer e inicio un crecimiento mucho más profundo, ¿no? Entonces debemos entender que Jesús no es que renuncia a comer porque Él quiere ser más lindo simplemente, sino porque quiere comer algo más grande, porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Dios que habla, Dios que se relaciona con mi corazón, inicio a entender que combatir contra las tentaciones de la gula quiere decir abrir el espacio a mi relación con Dios, permitirle a Dios que pueda hablar conmigo, que ya no estoy idiotizado, no estoy atontado con el cuerpo, con darme placer, y mi cuerpo está lúcido, y Dios inicia a alimentar mi corazón, a percibir al Espíritu Santo, a percibir la palabra del Padre en el corazón, iniciar a percibir la liturgia del culto a Dios con profundidad, leer la Escritura, a sentir que se dirige al propio corazón. Es una satisfacción inmensa, grandiosa, maravillosa. Es relación, es realidad. Me hará mirar a los demás con otros ojos, me hará ver la situación con otra positividad. Y es propiamente aquí el punto, como este chico que se drogó durante 17 años y solamente con oración al Santísimo salió. Y me decía, hasta 4 horas, padre, hacía. Y me decía, padre, lo que los médicos me decían que yo no iba a poder salir, con oración salí, pero era tan grande que la comida me sale distinta, la realidad me sale distinta, el sol que veo, el aire que respiro, porque ya no estoy entontado, ¿no? Entonces, aquí se trata de iniciar a entender que el goloso es el que no llega a la meta del amor, mientras que aquel que combate contra el demonio de la gula, del consumo, del consumirse, de la voracidad, es aquel que llega a salir de sí mismo, al otro con mayúscula en primer lugar, ¿no? Entonces, este combate que Cristo hace por nosotros, donde podríamos nosotros cristalizarlo, ¿no? Verlo de una manera clara. Ya voy terminando, ¿sí? Justo en el momento en que Cristo viene expuesto a la mayor de las tentaciones, es el momento de la cruz. Entre el Getsemaní, que es el huerto de los olivos, y el Calvario, ¿no?, el Gólgota, se desarrollan todas las agresiones más feas contra el corazón de Jesús, contra la inteligencia de Jesús, contra el cuerpo de Jesús.
Y he aquí que hay una situación un poco devaluada por muchos predicadores, y es el momento en que se le ofrece al Señor un vinagre alcohólico mezclado con hiel. Y esto es un tipo de bebida que tenía la función de estupidizar al condenado a muerte. El crucificado era una persona expuesta a una tortura monstruosa, donde, como todas las torturas más refinadas, el punto era que el torturado busque todo el tiempo la necesidad de respirar. Pero no se puede, porque está totalmente colgado en la cruz, no se podía, porque todo el peso del cuerpo se lo impedía, y por eso el uso de la crucifixión en Jerusalén, los judíos lograron que no se lo haga de esa manera, sino que se le ofrece, en primer lugar, que no se los desnude completamente, ¿no? Los judíos lograron eso, que no se desnude completamente al que está condenado. Y en segundo lugar, que se le ofrezca una bebida anestesiante, ¿no? Emborrachante, algo que entontezca al condenado, y así en la cruz tenga ya poca conciencia, ¿no? Jesús prueba la bebida, entiende de qué se trata y la rechaza. Y esto es interesantísimo, ¿no? Este es el mejor ejemplo que tenemos. Jesús tenía necesidad de beber porque por la flagelación él había perdido muchísima sangre, ¿no? Y seguro que tenía una sed aspaventosa, tremenda, ¿no? Más Jesús entiende de qué tipo es la bebida y él se abstiene. Esto es propiamente el ayuno, es el combate contra lo que puede ser una cosa consolante y excluyente, es decir, a la vez entontante, algo que me entontece, ¿no? Podemos preguntar, ¿acaso un pobre hombre que va a ser crucificado no puede beber algo que le alivie el dolor? Es un narcótico lo que le están ofreciendo a Jesús. Y esto representa todo el mundo de la dependencia de los seres humanos, de nosotros, de tantas personas que están sumergidas en una droga constante, en el porno, en aquellas cosas que entontecen continuamente, pero que en realidad nos vuelven infantiles, nos vuelven inmaduros, ¿no? Jesús está de frente a una droga que le permitiría no padecer aquello que está por padecer. Entonces nos preguntamos, ¿Jesús no tendría derecho a beber eso? Jesús lo rechaza. ¿Por qué? Porque pensemos en el hecho de si Jesús hubiera tomado esa bebida, hubiese perdido conciencia, hubiese perdido lucidez, no habría dado las palabras que nos dejó, las cuales son 7 palabras. Escuchémosla bien, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me abandonás? En verdad yo te digo, al buen ladrón, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Y su última palabra: todo está cumplido, ¿no? Entonces, intentemos pensar el Evangelio sin estas palabras. Pensemos la muerte de Cristo sin estas palabras. Pensemos en su muerte sin el explícito decreto del perdón que Jesús le hace al buen ladrón. Pensemos en la muerte de Cristo sin el grito de angustia que explica tan bien todas nuestras angustias cuando estamos mal. Pensemos a Cristo que muere en la cruz y no nos regala a su dulce madre, no nos regala a ella, ¿no? Pensemos en esa entrega de sí mismo a Dios. El dolor es un lugar donde muy a menudo se ubica la altura más grande del amor. Dar la vida por alguien, amar a alguien, implica siempre lucidez. Yo no puedo estar entontado si quiero amar a alguien. No podremos jamás cumplir nuestra obra. Dios no va a cumplir la obra de Él en nosotros, la más grande, si estamos entontados. Y aquí se trata de entender una cosa: el combate contra la esclavitud de los apetitos que se desordenan es el combate por nuestra nobleza, por una vida grande, por nuestra capacidad de amar, por una vida digna. Esto es lo que el Señor nos está invitando cuando nos invita, por ejemplo, al ayuno. En otra ocasión hablaremos más propiamente de la oración y la limosna. Que Dios los bendiga y buen inicio de la Cuaresma. Amén.